En el video de hoy vamos a regresar a los conceptos básicos para entender qué son los grafos y cómo puedo aplicar ciencia de datos sobre ellos para contestar preguntas de una manera mucho más innovadora y más fácil que con otras estructuras de datos. Para la demostración de hoy vamos a usar un set de datos muy divertido de la serie Game of Thrones. Bueno, pues, ¿qué es un grafo? Pues un grafo es simplemente un conjunto de objetos relacionados entre sí. Y en teoría se ve así, o sea, objetos con relaciones entre otros objetos. Pero si pensamos en casos de uso de la vida real, muchas cosas se pueden representar como un grafo. El Internet son computadoras, ruteadores, servidores, etcétera, todos conectados entre sí. La red del metro también puede ser representada como un grafo, estaciones conectadas entre estaciones. Una molécula de agua también podría ser un grafo, átomos conectados entre sí. Y el caso típico que todos conocemos, las redes sociales, ¿no? Relaciones entre personas, Facebook, LinkedIn, etcétera. Todo eso es un grafo. Y para la demo de hoy tenemos un grafo muy sencillo, que simplemente es un personaje que tiene una lealtad con una casa y también tiene una relación de interacciones entre personajes. Entonces, tomando eso en cuenta, si pasamos ahora a ver la data dentro de Bloom, podemos ver o preguntar cuáles son todas las alianzas que existen. Y aquí veo en amarillo todos los nodos de los personajes y la casa a la que les son leales. Entonces, por ejemplo, tenemos la casa Targaryen, todos los personajes, la casa Stark, todos los personajes de ahí, la casa de Lannister, etcétera. Pero también sabemos que hay personajes dentro de la serie que no tienen lealtad. ¿Ok? Todos esos nodos de personajes que están simplemente aislados, no tienen ninguna lealtad a ninguna casa. Obviamente existen relaciones de interacción entre personajes, pero no hay lealtad entre ellos. ¿Ok? Y aquí uno de los ejemplos que podemos usar de ciencia de datos es la, el algoritmo de detección de comunidades. Entonces, por ejemplo, si yo aquí dentro de Bloom selecciono el algoritmo de comunidades de Weakly Connected Components, puedo seleccionar este algoritmo sobre estos nodos con la relación de lealtad y al aplicar el algoritmo se detectan ciertas comunidades. Podemos aplicar un estilo de color para para las diferentes comunidades y ahí podemos ver que aquí existe una comunidad, aquí existe otra comunidad, etcétera. Todas estas que son de las personas que están conectadas entre sí y forman una comunidad. O sea, la casa Baratheon tiene a todos esos personajes que le son leales y ellos forman una comunidad. Y entonces esto es una forma de detectar patrones dentro de nuestra data usando ciencia de datos. Ahora, vamos a aplicar también un comando en Cypher. Vamos a regresarnos aquí al desktop para agregar una variable para todos los personajes que no tienen lealtad. Y el cipher es muy sencillo. Vamos a encontrar el nodo de los personajes que no tienen relación de lealtad hacia una casa y les vamos a agregar una variable que diga que no tienen lealtad. ¿Okay? Entonces ya escribimos esas 315 propiedades y ahora en Bloom podemos ejecutar una regla sobre el nodo y decir que usando la propiedad de que no tiene lealtad, lo pintemos de un color. Por ejemplo, vamos a usar color azul. Vamos a quitar las comunidades y ahora sí podemos distinguir todos los personajes que no tienen lealtad, los podemos filtrar. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes
interesantes de la serie es el personaje Jon Snow. Entonces vamos a buscarlo, vamos a hacer un filtro por nombre. Y aquí está. ¿Ok? Entonces, si investigamos las relaciones que tiene él no tiene ninguna relación de lealtad a ninguna casa. Él nada más tiene relaciones de interacción. ¿Ok? Entonces aquí vemos, tiene muchas relaciones de interacción, pero ninguna relación de lealtad con ninguna casa. Entonces, la pregunta que nos interesa o que me interesa hoy es, estos personajes que no tienen lealtad, ¿a quién le van a ser leales al final de la serie? O si no tienen una relación de lealtad con una casa, ¿podemos predecir con quién van a pelear? Pues la ciencia de datos orientada a grafos nos puede ayudar. Mi hipótesis aquí es que los personajes que tengan mayor similitud tendrán mayor probabilidad de pelear juntos. Entonces, vamos a usar el algoritmo de similitud entre nodos para acercarnos a nuestra respuesta. Ok, entonces acá de regreso en Neo4j Browser, vamos a ver el query. Vamos a primero hacer una proyección de un subconjunto de datos que se llame characters con el nodo character y nada más la propiedad de interacción. Y una vez que tengamos la proyección, vamos a ejecutar el algoritmo de similitud sobre esa proyección y vamos a obtener solamente los 10 nodos más similares y entre ellos vamos a escribir una relación similar a con una propiedad SimScore. Y lo mismo vamos a hacer, pero usando la relación de lealtad hacia una casa. Y ahí vamos a escribir, otra vez, obtener los 10 nodos más similares y vamos a escribir una propiedad que se llama similitud en base a la lealtad. Listo. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros scores y las relaciones, podemos regresar a Bloom y vamos a borrar esto. Vamos a volver a buscar las lealtades o mejor, vamos a buscar por personajes particulares. Por ejemplo, vamos a buscar a Tyrion. De él podemos ver, bueno, él obviamente es de la casa Lannister y podemos buscar qué similitudes tienen, cuáles son sus 10 similitudes y ahí vemos que tiene similitudes con gente de su misma casa o personajes de la misma casa, pero también tiene similitudes con personajes que no pertenecen a una casa. ¿Ok? Si vemos la similitud por lealtad, ahí vemos otros personajes. ¿Ok? Ahora busquemos, por ejemplo, otra vez a Jon y exploremos qué similitudes tiene él. ¿Ok? Él no tiene similitudes por lealtad, ¿de acuerdo? Entonces, ya encontramos los 10 nodos más similares a cada personaje. Pero queremos responder la pregunta, ¿con quién van a pelear al final de la serie o durante la serie? Y entonces lo que podemos hacer es ejecutar otro algoritmo o otro cipher para encontrar de todos los nodos con los que tienen similitud, cuál es con el que más similitud tienen. Y para eso vamos a escribir este cipher. Miren. Entonces vamos a encontrar de cualquier personaje la similitud con un personaje o la similitud por lealtad hacia otro personaje. Y de ese vamos a encontrar solo el mayor. ¿Ok? O vamos a regresar solamente uno. Y después vamos a encontrar cuál de esos es el mayor. Y de acuerdo a eso,
vamos a encontrar una nueva relación del personaje a el personaje con el que mayor similitud tiene. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutar esto. Entonces ahora todos los personajes deben tener una relación de mayor similitud hacia otro nodo. Entonces vamos a explorar de nuevo. Por ejemplo, John tiene mayor similitud con Davos. ¿Ok? Tyrion tiene mayor similitud con Alton. ¿Ok? Y entonces ahora sí podemos contestar la pregunta de la hipótesis. De acuerdo a la persona con la que mayor similitud tengan, entonces en base a esa relación vamos a encontrar la casa más cercana y decidir que con esa casa van a pelear. ¿Ok? Entonces para eso yo escribí un cipher en un scene en donde encontramos del nodo que nos interesa cuál es la mayor similitud hacia otro personaje y de ahí encontrar la mayor similitud a otro personaje con 3 grados de separación, pero que tenga relación con una casa. ¿Ok? Y entonces ahora sí podemos preguntar, por ejemplo, vamos a centrarnos nada más en Tyrion. Y preguntamos, ¿cuál es la lealtad más cercana? ¿Ok? Entonces encontramos que Tyrion tiene mayor similitud con Alton, que le tiene lealtad a la casa Lannister. ¿Ok? Ninguna sorpresa ahí, porque Tyrion es de la casa Lannister. Pero vamos otra vez con Jon. Y vamos a encontrar cuál es su lealtad más cercana. ¿Ok? Jon tiene mayor similitud con Davos, que tiene mayor similitud con Brienne, que es de la casa Baratheon. Y otro personaje que es interesante es Sandor, que durante la serie lo vemos peleando mucho con diferentes personas, a veces contra, a veces con. Entonces vamos a preguntar, ¿y él con quién tendrá mayor lealtad? ¿Ok? Entonces Sandor tiene mayor similitud con Arya, que tiene mayor similitud con Brandon, que le tiene lealtad a la casa Stark. ¿Ok? Y entonces ahí vemos una aplicación de la ciencia de datos orientada a grafos para contestar una pregunta que con cualquier otra estructura de datos sería bastante compleja responder. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.